días a todos y a todas. Egunon. En primer lugar, antes de empezar a leer lo que me preparan por aquí, primero tenemos un par de sitios aquí y, aunque podríamos organizarnos, todas las personas que estáis atrás, quería deciros que dentro de la bolsita que os hemos facilitado hay unas botellas para que os podáis dispensar agua si queréis, ¿vale? Con toda la confianza y con toda la tranquilidad del mundo. Y las ponentes también. Sé que todas las personas que estáis aquí y las que no han podido venir, habéis hecho un esfuerzo encomiable para poder estar aquí. Tenéis las agendas que no dais más de sí. Entonces, para mí es un placer, es un honor que hayáis sacado tiempo. Esto significa la importancia que tiene en este momento pues, la información sobre las medidas, sobre la nueva ley que ha salido. Y lo reitero, quiero daros las gracias por el interés que habéis mostrado y espero que disfrutéis de las jornadas. Buenos días, egunon a todas y a todos. Desde Amabir Argaray, como directora, me vais a permitir que abra esta jornada dando las gracias, muchas gracias de nuevo, a todos por vuestra asistencia. Las jornadas en Amabir surgieron en 2017 porque queríamos contribuir a la formación de todos los que trabajan en el ámbito de los servicios sociales, especialmente de los profesionales del ámbito de trabajo social, fundamentalmente en el sector de atención a las personas mayores y dependientes, en el que está especializada nuestra compañía. Queríamos en este foro de periodicidad anual que sirviera para dar apoyo y visibilidad a nuestras demandas y que contribuyera también a ayudarnos a reflexionar sobre los retos a los que os enfrentáis en vuestro día a día. La primera jornada se realizó un día 22 en Amabir Butilva en febrero del 2018. Tuvo como título Actitud y promoción de la resiliencia desde el trabajo social. Contamos con la participación de Juan Carlos Bermejo y Víctor Coopers. La segunda jornada, celebrada el 13 de junio en Amabir Oblatas, se tituló Estrategia de comunicación ante el sufrimiento y contó con la participación de Juan Pedro Arbizu y Eduardo Jauregui. La tercera jornada debería haberse realizado en abril del 2020, pero como todos sabéis, el coronavirus pues, rompió nuestros planes y mucho más que eso. Rompió por completo nuestras rutinas, nuestra forma de trabajar, incluso nuestra forma de ser. La pandemia nos enfrentó a la peor situación que hemos tenido que afrontar en nuestras vidas. Pero bueno, ya han pasado 2 años y hemos creído que era el momento oportuno para volver a celebrar también nuestras jornadas. Para esta edición ponemos encima de la mesa un tema reciente de actualidad y que nos compete a los profesionales en nuestro día a día, relacionado con la Ley 8/2021, medidas de apoyo en materia de capacidad jurídica, discapacidad y dependencia. La nueva ley integra en nuestro sistema la Convención de Nueva York de las Naciones Unidas sobre los derechos de las personas con discapacidad, exigiendo respeto a los principios de autonomía y el pleno desarrollo de la personalidad en el cuidado de nuestros mayores. La nueva norma desarrolla el sistema de apoyos en el ejercicio de capacidad y solo excepcionalmente será posible la sustitución de la voluntad. Ya no se hablará de incapacitación o de nombramiento de tutor de un mayor de edad, sino de medidas de apoyo a la capacidad y nombramiento de curador, que normalmente tendrá funciones asistenciales. Las medidas de apoyo tendrán por finalidad permitir el desarrollo pleno de personalidad y su ejercicio jurídico en igualdad, así como el respeto a la dignidad de la persona y la tutela de los derechos fundamentales. Entre otras consecuencias, se establece la necesidad que afecta a todas las residencias de mayores de obtener autorización judicial en caso de internamientos voluntarios, así como de actuar atendiendo a los deseos y preferencias de las personas. Y no podemos haber encontrado 4 mejores ponentes para hablar de todo ello y para tratar estas cuestiones, como son Itxaro Petrirena, Izaskun Barzarón, Natalia Zarranz y Olga Sala. Voy a pasar muy brevemente, muy resumidamente, a hablar 4 líneas de cada una
Itziar y Izaskun se encuentran con nosotras, son las primeras ponentes, y después de la pausa café vamos a tener el honor de contar con Natalia y con Olga, que ahora, como están también en sus ámbitos profesionales, vendrán un poquito más tarde. Itziaro, graduada en Trabajo Social en 2015 en la Universidad Pública de Navarra, con experiencia como trabajadora social en área de psiquiatría y psicogeriatría. Ha trabajado en la clínica Padre Meni y residencia Benito Meni de Elizondo. Y bueno, pues he estado en los servicios sociales de atención primaria también. Actualmente es trabajadora social de la Oficina de Asistencia a Víctimas de Delitos, Servicio Social de Justicia. Encantada y bienvenida. Izaskun, Atxaron, nos ha tocado tal vez más algunas de las personas que estamos aquí en la jornada también. Ella es licenciada en Periodismo y Derecho con formación y experiencia en mediación, funcionaria de justicia desde el año 2010 y en la Jefatura de Asistencia a las Víctimas del Delito desde el 2015 hasta la actualidad. Coordinadora de la oficina que, además de atender a las víctimas de diversos delitos, realiza funciones de asistencia a los juzgados, entre otros ámbitos, como son las medidas de apoyo a personas con discapacidad y personas afectadas por procesos que pueden suponer pérdida de vivienda habitual, hipotecarias y desahucios de alquiler. Como no han venido Olga ni Natalia todavía, ¿vale? Cuando ellas vengan, si os parece, hago la presentación brevemente para la siguiente parte y ya sin más preámbulos vamos a dar comienzo a la jornada. Espero y deseo que disfrutéis de las mismas. Cuando ellas intervengan, si necesitáis participar, que espero que sean unas jornadas dinámicas y que traigáis dudas y sugerencias, os pasaremos el micrófono para daros la oportunidad para poder hablar. Muchísimas gracias. Pues que ricasco, egun on denori, buenos días a todas y a todos los que habéis venido hasta aquí y bueno, pues muchas gracias, ¿no?, por la molestia y por vuestra presencia. Nuestro planteamiento de esta jornada era que fuese bastante práctico, de manera que os podamos escuchar preocupaciones que tengáis en torno a la cuestión que a lo mejor no se van a resolver y ya casos de la propia vida cotidiana que os estéis encontrando y que os generen dudas. Si os parece, podemos cortar igual al final también para dejar ese espacio, porque igual si no nos enrollamos, si nos avisas, pues no sé, 20 minutos antes de terminar, por lo menos, para que nos puedan exponer a lo mejor situaciones concretas y con eso podamos entrar más a resolución. Bueno, me voy a poner un poco de pie, ¿vale? Casi prefiero y así, y ya me moveré si hace falta, porque lo de estar sentada como que no me vamos tanto. Mira, os contamos un poco. Lo primero, nuestra oficina, que nos habréis conocido seguramente porque os habrá tocado alguna llamada, alguna consulta. Como habéis visto, no es una materia que sea nuestra materia de trabajo. De hecho, nuestra materia de trabajo más habitual son las víctimas de delito. Y digamos que esto es un añadido que se nos pidió desde el 2016, que era intentar acompañar y sobre todo asesorar a familias que llegaban a los juzgados, iban a Fiscalía y en Fiscalía no hay ni el tiempo, ni la disposición, ni la posibilidad de responder a lo que las familias quieren plantear, que a veces ni siquiera es la vía judicial, además, la que quiere esa familia. Entonces, en esa pretensión que había de dar espacio, de posibilitar que la gente pueda consultar y pueda expresarse, al haber dos trabajadoras sociales, bueno, y Xaro, que lleva con nosotros pues 1 año y medio, pero desde el servicio tiene cuenta con 2 trabajadoras sociales desde el año 2016. Desde esa perspectiva, lo que se hace es una escucha de los casos que nos llegan, telefónica, personal, y desde ahí analizar el caso y ver un poco cuál es la derivada que sería la más apropiada a cada uno. O sea, el hecho de tener una discapacidad para nada quiere decir que van a ir todos por la misma vía, como bien sabéis. Anteriormente la vía era más común con la ley anterior, pero es que ahora la diversidad es mucha. Entonces es escuchar, analizar el caso y desde ahí trabajar coordinadamente con la Fiscalía. Y según lo que la fiscal nos vaya un poco sugiriendo, porque sí que tenemos como ya más o menos preparado, o sea, una especie de protocolo de trabajo, pero sobre ello suelen surgir siempre algunas novedades, pues un poco nos acomodamos. ¿Qué es lo que hacemos nosotros? Pues ahora mismo informar sobre la ley, que ya la conocéis, que vamos a entrar luego un poco a profundizar. La información, pues eso, es a todo tipo de profesionales, familiares, interesados.
Los impresos que los tenemos en papel también están en la web, que eso no he puesto la dirección, pero seguramente os habrá tocado. Está toda la información en la web, tanto de los impresos como de los documentos a presentar y las dudas más principales. Nosotros recibimos los impresos, ¿de acuerdo? Y las solicitudes complementadas. Lo revisamos y si vemos que falta algo, pues volvemos otra vez. ¿Verdad? Lo que hacemos es decirles que vuelvan a... Si quieres explicar. Sí, al fin lo que mayormente nos surge es que la mayoría de las solicitudes ya están completas o falta el DNI, certificado literal de nacimiento, porque hay complicaciones. Pero lo que más solemos trabajar, tanto con trabajo social como con los familiares, la importancia de que consten todos los datos de la relación de familiares y las firmas. Intentamos mediar, pero mayormente nos tienen que llegar todo completas para revisar. Hoy en día, con la nueva ley, hay bastantes, luego pasaremos ya a profundizar. Las autorizaciones judiciales no se entregarían en nuestra oficina, se entregan directamente en un juzgado decano, que es, las autorizaciones judiciales pueden ser lo que más os va a preocupar, porque va a ser lo que vais a tener que solicitar, o se va a tener que solicitar en muchos casos, para que los juzgados autoricen los ingresos en las residencias o en los centros gerontológicos. Entonces, esos se entregan directamente en el juzgado decano del lugar de residencia de la persona en ese momento. Si la persona está en Erro, pues será en Aoiz, en el juzgado de Aoiz. El resto de residencias, me refiero sobre todo a Mavir, porque se supone que sois las que, no, la mayoría del público asistente están en la zona de Pamplona, por lo tanto va a ser el juzgado decano de Pamplona el que se va a hacer cargo. Y las demás, pues Tafalla, Estella o Tudela, en función de dónde esté residiendo en ese momento de la solicitud la persona con la discapacidad, independientemente de dónde esté empadronado, ¿de acuerdo? Eso es algo que no es relevante en este momento. Y luego decir que nosotros colaboramos con la Fiscalía, sobre todo, claro, en Pamplona hay dos fiscales que se encargan, Leire, que la conocéis porque es la que ha estado en las ponencias, hay una segunda que es Ana Marcotegui, que es la que le ayuda a ella y se reparten, por ejemplo, el tema de las medidas cautelares. Pero luego hay otra Fiscalía que se encarga de lo que sería Tudela y Tafalla. Tienen una Fiscalía propia que depende de Tudela. O sea, las medidas de apoyo, digamos, nosotros podemos recibir, sí que las solemos mandar a veces por correo interno, pero se pueden entregar directamente en la Fiscalía de Tudela, que es la que llevaría, como decimos, el partido judicial de Tafalla y Tudela. Estella y Aoiz se entregan también en Pamplona. O sea, que es una división interna de trabajo, os lo digo por si acaso, pues para que os pueda sonar un poquito. Claro, nosotros lo que tenemos que exponer es que nuestro principio de trabajo nos lo está planteando la Fiscalía de la Comunidad Foral de Navarra, ¿de acuerdo? Que esto os va a poder a veces provocar alguna especie de cortocircuito si veis de repente y dices, anda, si esto en Guipúzcoa no se hace así, si esto en La Rioja lo hacen de otra manera distinta, pues puede que sea así, porque al final, digamos, cada Fiscalía tiene su capacidad de organizar el trabajo y su capacidad de elegir cómo va a trabajar dentro de lo que la ley le ofrece. Eso es como pasa con la ley también, con la misma ley habrá un juzgado que a lo mejor tenga, pues que va a interpretar la ley de una manera y a lo mejor el juzgado del pueblo de al lado lo hace de otra manera un poco distinta. Yo siento que eso a veces nos lleva un poco con los juzgados a movernos en un territorio de indefensión, porque a veces no sabes cómo te van a reaccionar. ¿Vale? O sea, aquí os vamos a dar una especie de regla general. Sobre eso va a haber muchas excepciones. Y de cómo actúa el juzgado de Pamplona, porque nos hemos encontrado casos de que nos llaman o los profesionales o los familiares, que me levanto yo también, ¿no? Que nos encontramos casos de familiares o profesionales que nos dicen, no, pero el juzgado de Aoiz nos ha dicho que ante esta situación o esta solicitud nos piden esta materia más o este documento más. Nosotras damos las orientaciones de Pamplona, luego lo que el juzgado de Aoiz, Estella o Tudela, Tafalla, lo que diga ya, sí. O sea, es la teoría de Pamplona. Eso es. Los impresos son los mismos para toda Navarra, eso sí, pero probablemente habrá diferencias. Y luego los juzgados de los pueblos son juzgados donde hay mucha movilidad entre la judicatura, cambian mucho de destino. Entonces, Pamplona sí que suele ser un juzgado de un destino, pues la jueza actual lleva ya bastantes años, lleva como 6 años. Entonces, ahí sí que ya se supone que los criterios se asientan de una manera más continuada. En los pueblos, como os decimos, puede haber más variedad. Pero al final Pamplona es lo que afecta a la mayoría de la población de Navarra, sí. O sea, que digamos que es el criterio principal. Entonces, bueno, ya os hemos presentado a la oficina y os hemos dicho que al final nuestra labor es verdad que somos un poco cajón desastre y que tenemos que hacer de esta materia, pues otra amalgama más de lo que trabajamos.
que a veces os pasará que nos llamaréis y nos cogeremos o tardaremos un poco. Nuestra prioridad son las víctimas y si tenemos ese día, nos tocan 3 víctimas del juzgado de violencia y nos están llamando de algún caso grave, pues ya lo sentimos, pero salvo que sea una medida cautelar, si tenemos que empezar, pues dejamos las medidas de apoyo para en cuanto las atendemos lo más rápido que podemos, pero que sepáis que a veces nos va a pasar que nos vamos a poder atender en el mismo momento, ¿de acuerdo? Puesto que al final eso, la prioridad está claro que tiene que ser siempre una víctima. Y además es que también en relación con esto nuestro personal, hemos pedido un aumento de personal de la oficina con todo lo que nos está suponiendo de desgaste, pues el tema de la ley y sobre todo el tema de los desahucios que van en aumento y nos han denegado el aumento de personal, nos han concedido solamente en media jornada más de una trabajadora social, de una administrativa. Por lo tanto, nuestro volumen de víctimas ha aumentado, pues no sé, no te voy a decir, pero duplicado de otros años, pero se ha aumentado muchísimo a falta de elaborar la memoria. Tanto de víctimas como de desahucios, de derivaciones, Entonces, y de mes de apoyo con el cambio de la legislación, pues no nos ha ayudado. No. Sí, vemos que se está tranquilizando bastante el tema. Al final ahora, claro, la ponencia no la tenemos actualizada, pero es que un año más tarde, pues afortunadamente hay cosas que han mejorado. Yo creo que hay muchas cosas que ya se están como asimilando desde la perspectiva también de la sociedad y estamos ya como dando pequeños pasos y sí que se nota que ahora ya las dudas, ya hay muchas cosas que están encaminadas. Y ya creo que se ha aclarado bastante la diferencia pues, de los apoyos a las autorizaciones y hay cositas que se van encaminando. Es verdad que hay otras que todavía es muy pronto para justicia. ¿Por qué? Porque aquí todavía, falta lo que se llama jurisprudencia. Falta ver cómo se va a resolver cuestiones conflictivas en los tribunales supremos. El Tribunal Supremo, que es el que va constitucional, según el caso, son los que van a sentar y a lo mejor van a cambiar cosas que estamos haciendo en la actualidad. Todavía no se ha creado esa jurisprudencia, todavía la Fiscalía ahora mismo iban a tener unas jornadas en noviembre para también normativizar a nivel interno la cuestión y hacer, ya sí que han hecho cosas, pero lo iban a hacer ahora, un año más tarde que ha empezado la ley. Por eso os decimos que hay cosas que a lo mejor habrá pequeños cambios o matices que se van a introducir con el tiempo, pero sí que vemos que se están consiguiendo bastantes avances en la materia. Sí. Yo creo que igual podemos pasar si queréis ya a lo que sería las claves de la ley que que las conocemos y que se conocen de manera sobrada, ¿no? Que al final es el regirnos básicamente por lo que puedan ser las voluntades, deseos y preferencias de las personas, tener eso, como un objeto final de trabajo, no perder de vista esa parte, ¿no? Que es poner el foco en la persona con discapacidad y no olvidarnos que al final esto se pone en marcha para intentar favorecerla e intentar mejorar su calidad de vida. El principio de intervención mínima por parte del juzgado se está llevando también bastante a rajatabla. De hecho, esto en su momento hizo que muchas de las solicitudes que estaban pendientes con la nueva ley se archivasen, porque se dedicaron las compañeras... Se archivasen y que se derivasen a lo que es la figura de guarda de hecho mediante acta de notoriedad o en la actualidad mediante la certificación del Departamento de Derechos Sociales. Que no facilitó mucho la vía en ese momento no, pero a fecha de hoy sí, facilitó mucho las vías a los familiares y agilizó el trámite un poco. En este sentido, ahora, por ejemplo, se está traduciendo en que los juzgados, al menos el de Pamplona, han comenzado, por un lado, están recibiendo las revisiones que ha solicitado las personas que tuvieran una sentencia anterior, están algunas de ellas solicitando la revisión de su proceso, con la idea de que, ahora se les pueda dotar de una mayor capacidad. También hay tutores o familiares que están pidiendo esos procesos de revisión, pero ya se ha comenzado también recientemente de oficio en lo que es la rendición de cuentas que hay que rendir con las tutelas, que ya conoceréis, se está pidiendo desde el juzgado un documento por el cual los familiares presentan la situación y exponen también la situación de esa familia en todos los niveles, la persona con discapacidad, donde no una rendición de cuentas sin más, sino con información ya más detallada de cada familia, de cada proceso. Y en base a esta recepción de información se están archivando muchas tutelas, ¿vale? Y se están pasando a la vía de la guarda. De hecho, se entiende que lo que se está describiendo en esas respuestas de la familia no hace necesario que haya una intervención mayor del juzgado. Entonces, ¿para qué van a estar presentando anualmente las cuentas? Por ejemplo, personas que estén en una residencia, que la familia esté aceptando no haya ninguna disfunción familiar
y que además la situación económica no haga pues, que haya que tener un especial control del patrimonio. Eso. Estas se están, digamos, reconvirtiendo a la guarda de hecho, se están archivando y eso va a hacer y evitar que esos tutores tengan que volver a presentar las cuentas. Entonces, ¿cuáles van a seguir adelante? ¿Cuáles no se van a poder archivar? Pues todas aquellas que sean conflictivas, aquellas donde haya familias disfuncionales, aquellas donde haya un patrimonio importante que haya que proteger, que haya que revisar, que haya que no haya gestionar, familiares y que no patrimonio haya importante. Eso es, esas son las que van a mantenerse, pero el resto, muchas de ellas se van a terminar archivando, pues, afortunadamente, ¿no? Y descargando a las familias de esa carga que supone añadida, ¿no? El tema de tener que estar presentando las cuentas anuales. Es verdad que la ley ha dado dio 3 años, ha pasado ya el primer año, faltan 2 años más. ¿Qué va a ocurrir con aquellas que no dé tiempo a revisar? Pues ahí, por ejemplo, tienen que también tomar una decisión. Si no ha dado tiempo a revisar todas las que hay, ¿no? Que son miles de tutela, pues algunas depende también, vamos a ver si la Fiscalía o desde la Judicatura se da como un criterio más general, pero eso lo sacarán de cara ya al final del plazo de los 3 años. Porque ya hay algunos que están considerando, decían, bueno, pues si no se revisa, quiere decir que automáticamente se invalidan. Por ejemplo, hay algún banco que ha debido decir, pues a mí no me trae ninguna revisión del tutor, de su auto por el cual le nombra tutor y la sentencia, yo la voy a considerar invalidada. Hay alguna institución bancaria que ha debido decir una información de esa naturaleza. Entonces, esto, digamos, hay que ver qué va a pasar. Automáticamente invalidar una resolución judicial, que es una sentencia que fue hecha en su momento con unas garantías, no creo que sea tan fácil, ¿de acuerdo? Entonces, hay que ir viendo. En Navarra van a intentar revisar el máximo posible durante estos 2 años. Están ya en ello y yo creo que, bueno, el ritmo al principio ha costado, porque también ha habido que comenzar, ¿no?, con todas las novedades, pero ahora esto ya está cogiendo velocidad y van a coger buen ritmo, esperamos. Unido a claro, el principio de intervención mínima quiere decir también otra norma principal y es cuando entra el juzgado, ¿no? a entrar en la vida de una persona con discapacidad, cuando sea imprescindible y necesario. Eso. Y cuando se hayan agotado todas las anteriores el resto de las vías. Si esa persona, aunque tenga reconocida una discapacidad por X enfermedad que sea, aunque esté diagnosticada alguna demencia, si es inicial, esa persona puede dotar de sus propias medidas, está la vía notarial, puede dar poderes a las familias o a la persona que tenga de confianza, el responsable, quien crea esa persona conveniente. Están las medidas voluntarias de apoyo, la figura de autocuratela, que pueda nombrar guardador que se nombre guardador de hecho, ya sea mediante el Departamento de Derechos Sociales. Esta es cuando una persona tiene reconocida una dependencia, cuando una persona se le valora una dependencia severa, lo habitual es que uno de los familiares se nombre como guardador de hecho. Es muy importante que se nombre ahí una persona familiar guardador de hecho, ya que mediante esa vía ya los familiares ya tienen arreglada la vía diaria de las gestiones ordinarias del día a día, ¿vale? Ahí ya podéis nombrar guardador de hecho a unos familiares. Vale, un inciso en lo que comentaba mi compañera. Tener en cuenta una cosa clarísima que también el Gobierno de Navarra, que ya han sacado de la página web las características también de la guarda de hecho, junto con otras figuras, importantísimo. Si hay discrepancias familiares y tienen criterios distintos a la hora del ejercer la guarda y de los cuidados, olvidaros de la figura, porque no les van a realizar la certificación en Gobierno de Navarra, ¿de acuerdo? Entonces, todas esas ya diferencias en cuanto a cómo se va a cuidar a la persona mayor, que es lo que más nos estamos encontrando últimamente, por cierto, es diferentes, familias con diversas posiciones, ¿no? La parte de los hijos que quieren que se quede en casa y los que dicen que tienen que ir a la residencia. Es lo más habitual. Esos no van a la guarda de hecho, esos ya tienen que ir al juzgado. Porque si hay esas discrepancias tan importantes, no se va a poder, no hay una figura que pueda tomar las decisiones, porque al final les van a estar, digamos, el resto de los familiares impidiendo. Perdona. Sí, sí, se trata de que podáis preguntar. Sí. Que no siempre, o no lo hacemos,
pero nos vemos en la tesitura de que deberíamos hacerlo, porque indudablemente unos hijos quieren y otros no. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Paramos el ingreso hasta que exista esa autorización de internamiento? ¿Interna la solicitamos después, que ya no da lugar? ¿Cómo procedemos? Los centros, es que ahí tenemos un vacío, un desconocimiento grande. Es que al final hay que ponderar bastantes, bueno, completas. Perdón, yo, sumado a esto, o sea, yo creo que ya no solo cuando hay conflicto entre familiares, que igual ahí sí que lo tenemos más o menos claro a dónde tenemos que acudir, pero cuando están todos de acuerdo, pero la persona que ingresa tiene un deterioro cognitivo avanzado, se supone que tenemos que solicitar autorización o ratificación de ese ingreso. ¿Esto es así? ¿Cómo lo tenemos que hacer? ¿A dónde vamos? ¿A quién se lo decimos? Porque quiero decir, es un volumen de trabajo, me imagino, que para vosotros para todos, y para claro, nosotras. Claro. Entonces yo creo que estamos un poco, o yo por lo menos, estamos un poco perdidas en eso. Es que al final yo creo que se trata, si aplicamos la ley de manera estricta y rígida, supondría directamente un colapso de la vía judicial que iba a ser igual de inútil el intentar la autorización que no tenerla. Porque si de repente, sistemáticamente, vais a meter en el juzgado ahora, en todos los juzgados, decenas y cientos de autorizaciones, pensar que eso se colapsa y ahí no se resuelven ni las medidas cautelares ya, ni las... O sea, sería un colapso total. Hay que ponderar y hay que ir a la situación concreta. Entonces, para empezar, primero de todo, si la persona que entra, a pesar de su grado de discapacidad, tiene la capacidad de firmar y de entender mínimamente lo que está haciendo, habría que intentar, porque es lo que dice la ley, hay que intentar traducir de alguna manera para que la persona tenga conocimiento de lo que va a hacer y si desea firmar voluntariamente y lo puede firmar, lo tiene que firmar ella. O sea, aunque me da igual el tipo, al final hay que ir al caso concreto, es lo que decimos. Hombre, si no mantiene ninguna posibilidad de comunicación ni de comprensión, evidentemente ya no va a poder firmar nada. Pero en los casos que puedan firmar y que mínimamente estén entendiendo, si ellos lo firman, lo están firmando. Es el respeto a su voluntad, deseo y preferencia. Ya está. Segundo caso, no lo pueden firmar, pues habrá que ponderar. Si la familia la veis que está en acuerdo total, hombre, pues no va a tener prisa, evidentemente. Ese es de los que se puede dejar para... Sí, habrá que presentarlo, bien, sí, hay que de alguna manera legalizar ese ingreso de esa persona que no ha podido firmar, pero evidentemente no es lo mismo que tengas dos hijos que se lo quieren llevar, pues ¿por cuál hay que empezar? ¿Dónde están las discrepancias? ¿Y hay que esperar a tener la autorización para que la persona entre? Pues ahí lo mismo te digo, hombre, si tú ya tienes la constancia de que esa autorización ha entrado, por ejemplo, en la Fiscalía, que eso va a ser relativamente rápido, porque si llegan los documentos bien, es que la Fiscalía, o sea, bueno, el juzgado decano, digamos, te firma la entrada que entra en el juzgado decano. Eso es muy rápido si presentas la documentación adecuada. ¿Cuánto puede tardar el juzgado en resolver la autorización? La pregunta del millón. Pues depende un montón. No sabemos ni nos atrevemos a decir. Porque... Depende. Pero lo que no puedes hacer es igual. Si está toda la documentación completa, la anterior, hace 2 semanas, una compañera del juzgado me dijo 1 mes o 2 meses, pero claro, tiene que llegar toda la documentación completa, toda la relación de los familiares con todos los datos, las firmas... Que no falte nada, que el tiempo, la propia agenda del juzgado, te llegan vacaciones, te llegan las navidades, te llegan, entonces no podemos aseverar cuánto tiempo va a ser, pero hombre, lo que está claro es que si el caso es de la urgencia, es una necesidad y que en esa necesidad está el ofrecerle el mejor cuidado y apoyo a esa persona, sería acorde con la ley que entrase, porque a ti lo que te falta es que te convaliden una cosa que tú ya has presentado y ya no es problema vuestro que el juzgado no lo pueda resolver tan rápido o en cuánto tiempo lo va a resolver el juzgado. O sea, ¿me entendéis lo que quiero decir? No se puede presentar todo de golpe porque si no sería un colapso que no va a resolver nada. Entonces tendréis que ir a dónde están aquellos casos más conflictivos. Pues empezamos con estos. Y intentar, desde luego, que en todo caso que la persona, con ayuda, porque al final, ¿qué significa darle apoyo según la ley? Traducirle lo que la persona necesite a su nivel de entendimiento y de comprensión. Facilitarle la comprensión de lo que va a hacer, del acto que va, digamos, que va a acordar o que no va a estar en desacuerdo. Entonces, hay que intentarlo. O sea, os pasa un poco como a los notarios. Cuando va al notario una persona con discapacidad, el notario tiene que apreciar la capacidad que tiene esa persona para ver si va a poder firmar un poder o no. Que ahí tenemos luego otro gran tema de conflictivo. Entonces, vosotros un poco tenéis que hacer lo mismo. Si la persona tiene la posibilidad de poder mínimamente entender lo que está haciendo y desea firmar, pues que lo firme, estupendo. Y no tiene tampoco... Y ya se convalidará esa entrada posterior y como decimos. De hecho, hasta anteriormente, con la ley anterior, ¿cuántas convalidaciones se realizaban en la propia sentencia? Que igual había pasado desde la entrada de la persona, bueno, no sé cuántos meses en la residencia y no existía hasta que si no había unas cautelares, muchas veces no había tampoco
Perdona, que veo por ahí una mano. Sí, en caso de que existiera la figura ya de guardador de hecho ratificada por lo que es el Departamento de Derechos Sociales, ¿seguiría existiendo esa necesidad de ratificación de ingreso? Porque, bueno, ahora ya Sí. sabéis un poquito, Sí. ¿no?, que hemos Sí. entrado en un... Sí. Vamos a que, poner, si podemos, bueno, pues igual, que las se ha firmado autorizaciones. un nuevo acuerdo A ver si y lo va a haber, vemos. en principio, pues puede haber traslados de centros Esto es lo y siguiente. supondría igual una La ratificación de siguiente. ingresos. Ahí. Sí. Entonces, mi duda es, la mayoría de estas personas que igual piden un traslado de centro, igual llevan pues años en otros centros, con esa autorización, digamos, previa a esta nueva ley. Vale. Y si No con sería esos- necesario en esos casos. Una autorización judicial no autoriza la entrada en un centro concreto, De sino ese en el centro centro concreto. el que la persona con la discapacidad, o sea, se acorde a sus necesidades. Por Eso lo es. tanto, si esa persona hay que trasladar de un centro a otro, la autorización es perfectamente válida. No hay No, que pero me volverlo. refiero, esa autorización es previa a esta nueva ley. Entonces, sí que existe la figura del guardador de hecho en todos los casos. Pues en Con lo- esos casos no sería necesario No volver a sería solicitarla. necesario. No sería necesario volver a Porque ya tiene, solicitar. o sea, ya se convalidó en su momento. Esa autorización se llevó a cabo con Eso esta es. situación. O sea, estamos hablando de una situación distinta. Lo que se va a revisar no es ese tipo de cosas. Es más que nada las figuras, sobre todo de las sentencias y sobre todo la figura también del tutor en el sentido de dotar de mayor capacidad a las personas que así quieran o si no de archivar los procedimientos si ya la guarda de hecho es efectiva y se está realizando de una manera que no hace Eso. necesario que haya un mayor control por el juzgado. Entonces, cuando tú ya tienes una autorización de un tiempo anterior, es perfectamente válida porque se concedió la autorización de un ingreso residencial porque esa persona lo necesitaba. Hombre, lo acorde es que si ya se concedió en ese momento, esa persona, salvo que hubiera mejorado y que se pudiera acreditar que hay una mejora, pero hombre, en principio estaríamos ya eso sería cogerla ya con papel de fumar la ley, no sé cómo decirte. O sea, yo creo que no son los casos que ahora mismo tienen por qué preocupar. Si hay una autorización previa, no tiene por qué darse sobre eso una nueva autorización, aunque cambie la persona de centro, vamos. Eso es secundario, tampoco se hace en la actualidad. O sea, tú das el ingreso, autorizas un ingreso residencial. Luego el juez desconoce si esa persona ha seguido otro itinerario y si de ese centro primero ha pasado a otro segundo. En principio, no, es que ni lo vas a ver. Ahora mismo con la nueva ley en la cual se concede la autorización express, digamos, porque no hay que pasar por todo lo que sería el proceso de la incapacitación anterior, el juez va a dar la autorización con todos los documentos y con lo que tenga, pues, los informes y demás para ese ingreso y luego, una vez que eso se lleve a cabo, ya desconoce si esa persona luego la trasladan a otro centro. ¿Me entiendes? En la actualidad está pasando esto, entonces pues no tiene sentido tener que volver a autorizar algo de la ley anterior ya, que ya se autorizó en su momento conforme a la ley. No sé si te he respondido, ¿no? Pero, a ver, perdona. Que sería para este tipo de trámites. Eso es. Todo, Sí. todo igual. ¿Por qué? Porque pensar una cosa, la juez o el juzgado va a tomar la decisión de si una persona va a poder vender su casa, grabar, o sea, no la persona, sino la persona solicitante a la cual en el auto le van a conceder la autorización para hacer este trámite en nombre de la persona con la discapacidad. Son trámites importantes, como veis, no son trámites ninguno de ellos. Entonces, para eso el juzgado que requiere toda la documental exactamente igual, con la diferencia de que cuando terminas ese trámite, con tu auto te vas me da igual, aceptar la herencia, vendes la vivienda, tal. El juzgado te puede requerir igual, en el caso de la venta de inmueble, a lo mejor que presentes la documental de que se ha ingresado en la cuenta de la persona con discapacidad. Eso es. Pero el resto de trámites no te va a pedir cuentas de cómo ha ido el proceso judicial para el que te ha autorizado, no te va a pedir cuentas de cómo ha ido o sea, se acabaría ahí, te autorizan y se acaba el expediente judicial. Eso que lleva a que haya que solicitar nuevas autorizaciones y surjan nuevas necesidades. Pero aún con todo es mucho más, digamos, no sé, generoso con las familias o más flexible esto que no lo de antes, que era incapacitar para vender la vivienda y luego tener que presentar todas las cuentas anuales y tener ahí una especie de auditoría anual del juzgado que no tenía ni pies ni cabeza. Entonces, esto va al grano. ¿Que hay que pedir más de una? Bueno, pues se van pidiendo sobre la marcha. Hombre, entendemos, depende. En cada solicitud tiene que ir En acompañado del DNI del solicitante,
Y de la persona con discapacidad, la partida literal de nacimiento, informe médico, informe social, Todo. acreditando también Claro. la guarda de hecho de esa solicitante, si tiene el nombramiento de guardador de hecho del departamento también. Ayudaría, ¿vale? Y luego ya, si es un ambiente de bien inmueble, ya sea una casa, un terreno, lo que sea, sí o sí la tasación de ese bien. Si te trata de gravar, hipotecar bienes inmuebles, o sea, si es hipotecar la casa o realizar el establecimiento de garantías con el Departamento de Derechos Sociales, se hace por la segunda vía. Cada acción es una solicitud. Y pensar que al final el juez, o sea, el juzgado tiene que ver que hay una causa de discapacidad, si no, no puede autorizar esto. Para aprobar esa causa de discapacidad hacen falta los informes médicos y sociales. Pero esperad un segundico, ahora, si fuera una autorización sobre una tutela de un tutor anterior, digamos, de una persona que ya esté incapacitada anteriormente, no necesita todo esto, es más sencillo. Ahí no hace falta informes, simplemente es presentar, es una hoja suelta, presentar la necesidad de la venta del inmueble, la tasación de la vivienda y ya está. Ahí nos olvidamos de informes y de todo. Tutelas anteriores, con la ley anterior, gente que ya Eso tenga la es. incapacitación. Esto sería para personas desconocidas en el juzgado y empezando de cero. Sí. Depende, el caso, la ley dice que deberían hacerlo. Si la familia está conforme, o sea, todos los hijos Sí. firman o los familiares Sí. cercanos Sí. y presentan toda la documentación, digo porque si no sí que se demoraría, ¿no? Claro, Sí. la ley dice que tienen que explorar a la persona con discapacidad también para la autorización, pero si bien es cierto que a veces, en función de cómo sean los informes y de la situación que se pueda presentar de la persona, pues igual, no lo sé si lo llevan exactamente en todos ellos el trámite. Puede que en alguno, a lo mejor, ya sabéis que lo están haciendo además por videollamadas, que lo están un poco facilitando para evitar los desplazamientos, pero sí que la ley dice que habría que escuchar a la persona con discapacidad y también mínimamente a los familiares. Lo mismo, ¿a los familiares les escuchan? Pues depende del caso. Si tú tienes que, bueno, pues si ves que dependerá un poco lo que se pida. Si tienen que escuchar, tal y como la ley dice, a toda la gente, os digo yo que el juzgado no da abasto. Por eso, porque con por la eso, nueva ley sí. no han aumentado los efectivos judiciales, siguen siendo los mismos. Entonces sería imposible. Es que se tendría que multiplicar la jueza por 10. O sea, sería imposible. Entonces lo hacen donde consideran que es necesario e imprescindible. Por supuesto, en todas las que son de apoyos, por ejemplo, porque en los apoyos que tú solicitas, ya digamos, le estás a la persona, le vas a solicitar un apoyo en el área económica, vas a poner una curatela, alguien que le represente, alguien que decida por ella, ahí sí que le escuchan. Y ahí sí que escuchan siempre a los familiares, sí o sí, es impepinable. Pero en las autorizaciones dependerá del caso. No podemos generalizar porque tampoco lo conocemos de primera mano. La ley dice que sí, pero creemos que en la práctica es inasumible. Es por eso la importancia también de los informes. Cuanto Claro. más completos estén, no pido unos Y así informes. evitan... No yo, sino en fiscalía o juzgado, quien tenga que resolver la materia. Si no, no solo trabajo social, si los médicos o psiquiatras se mojasen en el sentido de, pues tiene este diagnóstico, ya está muy avanzado, tampoco puede realizar esta acción, ya sea de la venta de bien inmueble o tiene la capacidad de, pero no para tanto. Cuanto más completo estén, pues antes se resolvería también. ¿Hay más preguntas por ahí? Sí. Para establecer garantías es aplicable también el que el juez pueda decidir que si la vivienda, que es lo esperable, el valor sea superior a 6.000 euros, le exija al guardador de hecho que contrate abogado y procurador. En principio con la ley anterior sí lo era, pero con esta no ¿Con debería. esta no. Con la ley anterior sí que lo era, pero ahí también había diferente praxis, porque por ejemplo igual el juzgado de Pamplona lo estaba haciendo y otros juzgados sí que lo estaban haciendo. En principio con la nueva ley no. Yo sí tengo De conocimiento hecho, de que varios juzgados de Cano, no Pamplona, otros juzgados de Cano, para las autorizaciones judiciales que están diciendo que es necesario abogado y procurador. No, para estos trámites no. Para la venta sí. ¿Ves a eso, mí por ejemplo? En Pamplona Nos no. ha Es tocado que, En Pamplona no. ¿dónde te ha pasado eso? ¿En qué juzgado? en Estella. Estella. En Estella. Trabajadora No. social de una residencia de Estella. Es. Claro, pues es que es lo que decimos. Creo que estaba ahí, hablando contigo probablemente. de una ¿no? señora que tenía mucho patrimonio. No, pues tengo otro caso, casualmente. No, ya me reuní con, o sea, de otro caso que estoy hablando, de una señora que tenía mucho patrimonio. Los sobrinos estaban intentando resolver y les dije que no es necesario
contratar un abogado de procurador. Si es una venta simple de una casa, no es necesario. Ya, pues en este día sí. ¿Por qué lo hace? Porque le resulta más cómodo. Eso es como, también la ley y la jurisdicción voluntaria, tú te puedes presentar siempre sin abogado y procurador Eso para es. muchos trámites. Sin embargo, te dice, La misma ley lo sería dice. recomendable hacerlo si tú traes a un letrado, sabes que te va a presentar toda la documental bien, que vas a, en principio, bueno, se presupone que lo van a hacer de una manera más formal, pero es que antes, por ejemplo, te digo que es que eso ha dependido al final de cómo se aprecie la ley por cada juzgador, o sea, de cada juzgado, y no tiene no sabemos si igual luego se asentará ya un criterio general inamovible, pero eso era diferente de un juzgado a otro, ¿eh? Era distinto, entonces. Cuando habláis de certificación por parte de derechos sociales de la figura de guardador de hecho, ¿eso exactamente qué consiste? Cuando tú inicias una valoración de dependencia y ya eres, tienes grado severo y tal, y tú envías vamos a decir, el documento de guardador de hecho, ¿ya constas como guardador de hecho? ¿O? Igual lo pueden responder las compañeras del Eso. Departamento de Derechos Sociales. Es porque que no es nosotras, nuestra materia. Claro, nosotros lo que vemos Ni es nos han formado. que en casos de no conflictividad, familiar, y donde haya un familiar que claramente es el que ejerce el cuidado y es el que está gestionando y ha gestionado además con Gobierno de Navarra pues diferentes, ¿no? Solicitudes, hay la relación con los servicios sociales, se puede probar, pues el departamento no tiene problema en realizar esa certificación. Sobre todo, ¿para qué? Para facilitar, por ejemplo, trámites bancarios. Iríamos, Eso ¿para es. qué se considera esa certificación? ¿Cuál es la relevancia? Pues que los bancos permitan hacer a esos guardadores de hecho transacciones económicas que no sean relevantes. Exacto. Porque luego tenemos el problema Las con la gestiones banca. del día a día, incluso Eso es. gestiones administrativas, incluida Claro. Hacienda. Y ahí la banca pues es la que a lo mejor a veces obstaculiza y te dice, hombre, pues con este certificado pues tampoco te puedo dejar hacer, no sé, no puedes cancelar una cuenta, no puedes, yo qué sé, no puedes decir que el dinero que esté a plazos lo quieres capitalizar. Hay determinados trámites bancarios que no se van a poder realizar con los certificados. Entonces ahí lo mismo. ¿Cuándo iríamos a realizar una provisión de apoyos? Pues cuando sea un patrimonio que sí que ya hay difícil gestión o hay desconocimiento muchas veces del patrimonio que hay, de patrimonio inmobiliario, de patrimonio a nivel bancario, entonces necesitas pedir un apoyo. No hay hijos, la mayoría son sobrinos, Claro. hay conflicto entre los sobrinos o son muchos sobrinos. Pero si, por ejemplo, no hay una situación económica que sea más allá de lo del día a día y que sea pagar los cuidados básicos de la persona con discapacidad, con la certificación probablemente te van a dejar operar en la banca. Entonces, no necesitas meterte en otra figura que tenga más enjundia judicial, digamos. Y si tienes que hacer algo más importante, pues ya puedes pedir la autorización únicamente. Eso es. Y lo haces con ese trámite, te ahorrarías un poco. Que, Entonces, en estos casos, los apoyos, digamos, lo que hemos un poco pues, marcado, ¿no? Para las personas que tengan una conciencia de enfermedad y que tengan una necesidad de que haya, pues eso, que haya que proveerles de unos cuidados que a los que se están negando, o no permiten que los familiares les cuiden adecuadamente, o no hay familiares, o la familia es muy disfuncional y no puede ejercer el cuidado de la persona con discapacidad como sería necesario. Ahí necesitas que haya un tercero que sería el juzgado, en ese caso, el que va a decir, pues esta persona familiar, que también puede ser un amigo con la nueva ley, o sea, puede ser alguien que tenga una relación de familiaridad con la persona con discapacidad sin que haya esa familiaridad consanguínea, digamos, sea el que va a tener que tomar las decisiones, el que le va a representar en qué área depende la necesidad. Puede que sea en el área patrimonial solamente, si en el área de la salud tenemos una persona, pues sobre todo sea en el área de salud mental, con conciencia de enfermedad, que sí que va a tomarse la medicación, pero a lo mejor pues todo el dinero que tiene se lo está gastando y no es capaz de gestionar nada para su cuidado, pues solamente se le pone en el área patrimonial. Exacto. Si es una... O si está en una residencia, por ejemplo, como en este Claro. caso, ¿no? Ya el área sanitario, el cotidiano está completo, Claro. está cubierto La guarda- por la misma residencia, por la guarda de hecho de la residencia. Se pediría lo económico, lo patrimonial. Si es necesario, porque luego puede, eso, si no hay patrimonio, pues lo mismo, tenéis a una persona que no tiene patrimonio y que han entrado con sus 2 hijos de acuerdo para que entre y ha hecho tal, pues es que a lo mejor no hay que pedir nada, es que luego, o sea, se pueden pedir las cosas conforme vayan surgiendo las necesidades. Lo que esto no ha cambiado nada es que aquí no va nada, aquí no se previene. En justicia no se previene lo que va a pasar, salvo en algún otro juzgado, pero que desde luego aquí no. Aquí vamos cuando ya están pasando las cosas, cuando se puede acreditar que hay una necesidad de que intervenga el juzgado. Es como nos pasa a veces con los patrimonios, ¿no? Que hay muchas suspicacias, no, es que creo, es que a lo mejor su sobrino cuando le saca de paseo, tal,
hay que poder probar mínimamente los argumentos, ¿vale? Porque si no también nos encontramos… De hecho, a veces, yo creo que a veces se llega al juzgado muchas veces por las suspicacias de familiares en respecto al cuidado de la persona y que luego a veces no hay casi ni base para la solicitud inicial, porque a veces es mucho eso lo que lleva a que se mueva la vía judicial. Pero desde luego, a prevención no se trabaja. No. A prevención de lo que pueda pasar a alguien porque es vulnerable, no. Tiene que empezar a pasar cosas para que se pueda acreditar que ya hay una necesidad de intervención judicial. Vamos a pasar un poco igual a algo más así… lo que nos esté quedando. Itxaron, Izaskun, simplemente quiero hacer un inciso, bueno, agradecer las participaciones, pero un inciso porque justamente cuando empezaba la ponencia, pues Olga y Natalia entraban a la sala y bueno, pues no pasa nada, yo he justificado, estáis trabajando, estamos todas trabajando y llegamos cuando llegamos. Claro, si en la intervención de nuestras compañeras, las primeras ponentes, precisan que Natalia y Olga pues, participen, aprovecho el momento para presentarlas un mínimo. Natalia, bueno, sé que la mayoría las conocéis perfectamente, pero su trayectoria profesional son 7 años como trabajadora social en la Asociación de Personas con Discapacidad Intelectual. Ha trabajado 2 años como orientadora también, laboral. Ha estado 1 año como responsable del programa de incorporación en el Ayuntamiento de Pamplona, 2 años como trabajadora social en Fiscalía de Menores, 2 años también como trabajadora social en sección de mayores y desde el 2015 hasta la actualidad la tenemos como jefa de sección. Por otro lado, Olga Sala, trabajadora social del Ayuntamiento de Pamplona, casi toda la trayectoria profesional en el Ayuntamiento, 20 años. Ha estado trabajando en el programa de la autonomía y atención a las personas con dependencia y ya en el 2017, en la Comisión de Servicios, viene a la Agencia de Autonomía y Desarrollo de Personas desde septiembre del 2019 como su directora de Valoración y Servicios. Entonces, este inciso lo hago para que si tenemos alguna apelación que también os pueda complementar con las compañeras, que lo estáis haciendo fenomenal. Y bueno, pues agradeceros este inciso. A ver, yo creo que más o menos ya está, o sea, por ir un poco, a no sé cómo vamos de tiempo, pero ir como más o menos medio acabando, ¿no? A ver, yo creo que habría que decir que Navarra, otras comunidades no sé, porque a lo mejor lo fácil en esta ley es cambiar la terminología y cambiar el tema de incapacitación por apoyos y cambiar incapacitado por persona con discapacidad, pero Navarra ha ido más allá, de momento al menos, que el simple cambio de terminología. Una de las cosas pendientes era el tema de la revisión, pero que ya también está cogiendo, como os hemos dicho antes, ya está cogiendo velocidad y creemos que se va a ir haciendo bastante. Y sí que es verdad que en el ámbito vuestro que trabajáis sobre todo con demencia de tercera edad, ahí la revisión no tiene sentido, salvo para cambiar, no para ampliar la capacidad, porque esas personas, aunque se revise su caso, no les van a dar probablemente una ampliación en sus capacidades, porque en todo caso habrán ido, por desgracia, peor la mayoría. Entonces, pero sí que cabe, como hemos dicho, esa transformación y dejarlo como una guarda de hecho. Y lo que hacen es, a nivel judicial, archivar el asunto, como os hemos comentado antes, ¿vale? Sin ampliar la capacidad. Yo creo que el resto de las cositas ya las hemos hablado de que el tema es gratuito, pero que siempre cabe la posibilidad de hacerlo a través de letrados y letradas, o sea, a través de profesionales. Nosotros a veces cuando vemos temas que sabemos que la fiscal no los va a posibilitar el acceso, porque claro, para entrar por una vía que es gratuita, como es la vía de fiscalía, al final hay que cumplir unos requisitos que son lo que la fiscalía exige. Entonces hay determinados casos que son difíciles de encajar en la perspectiva que tiene la fiscal ahora mismo, la Fiscalía en Navarra. Cuando ya vemos que son temas que no van a entrar y que nos los va a rechazar, pues siempre hablamos a las personas de que acudan a un profesional y que les presente toda la solicitud en forma de demanda, y eso entra al juzgado ya por otra vía distinta. Al no ser la fiscal la que va a poner esa demanda en nombre de las familias, que es lo que hace en los trámites que entran a través nuestra, ahí ya te cabe con un letrado, tú puedes decir lo que quieras. Puedes tener una capacidad de libertad en una demanda, de argumentar con muchísimas más, digamos, no sé, pruebas o no sé, otro tipo de información distinta a lo que sería nuestro impreso, que al final está como muy limitado, o sea, está… Entonces, les ofrecemos esa vía y se les orienta a esa vía. Y ahí, lo mismo que la justicia gratuita, según la capacidad económica, puedes tener un abogado de oficio para poder poner el procedimiento en marcha, o si ya no hay esa capacidad económica mínima porque se supera, hay que contratar a un letrado o letrada de pago.
Entonces, que sepáis eso, que es lo que hacemos para los casos que vemos más complicados. Y luego hay una cosa que yo quiero repasar también, el tema de los poderes, porque os quería comentar también, a nivel de Gobierno de Navarra, como ya sabéis, tenemos una comisión interna que se promueve desde Derechos Sociales, desde el departamento, y en la cual hay un público bastante diverso, todos ellos personas relacionadas con poner en marcha y con implementar la nueva ley. Están desde los juzgados, pero también viene, por ejemplo, viene notariado, vienen personas de la banca. Desde esa comisión se están también un poco detectando dónde están los focos más conflictivos de la ley, ¿no? Y se van yo creo, también a ir como promoviendo pues, cambios. Y, por ejemplo, ahí en la última reunión que tuvimos, una de las cosas que se manifestó por parte de los notarios hay como 40 en Navarra, 40-42. Es un poco como los jueces, cada uno interpreta la ley como le parece a él según su parecer personal. La ley es la misma para todas, pero yo siempre pongo el ejemplo de la manada. Con la misma ley uno veía absolución, otro veía abuso y otro veía agresión. O sea, es decir, esto es igual. Los notarios lo mismo, con la misma ley hay notarios que están muy implicados, que sí que se lo están tomando como muy en serio y que entienden que su labor es pues, apreciar esa capacidad e intentar ser lo más, digamos, acogedor y lo más posibilista a las personas con discapacidad, de manera que si una persona en un grado de demencia leve o moderado o una persona con discapacidad pero que mantiene ciertas capacidades puede firmar algo voluntariamente, se va a posibilitar que firme. Eso, ¿de acuerdo? Y se está haciendo. Y se está haciendo, de hecho. Se está haciendo. Y nos comentan los notarios que ellos ven cómo sus compañeros están entrando cada vez más a la firma de esos documentos, que son de diferente naturaleza, ¿vale? Es una pena, igual que tenéis que invitar a alguien del notariado que venga y os explique. Pero yo os voy a dar 3 pinceladas. Una, el tema de los poderes voluntarios. Es importantísimo, ya lo digo a nivel casi propio y personal para cada uno. Es más completo que una autorización o un nombramiento de un curador. Claro, porque tú puedes anticipar tu voluntad, pero lo podemos hacer nosotros. Yo mismo puedo ir y decirle al notario, oye, mira, que quiero que en caso de que a mí me pase cualquier cosa, claro, ahí es el tema de cuándo pruebas que te ha pasado esa cosa, ¿no? Ese estado de salud tuyo que te incapacite para tomar decisiones. Esos son temas que hay que también pulir, pero tú puedes elegir que yo quiero que mi hermano Joseba sea el que se encargue de tomar las decisiones por mí en el momento que yo no pueda tomarlas por mí misma. Lo puedo hacer ahora, mañana. Eso se va a inscribir en mi certificación literal de nacimiento. Por eso piden las certificaciones literales de nacimiento, porque si yo voy a inscribir esa voluntad que yo tengo voluntaria de que esto quiero que pase así, se va a inscribir. Pero también puedo hacer un poder por el que digo que mi hermano no va a tomar esta decisión por mí cuando yo esté enferma, sino que lo hago para que decida desde ahora, pues por ejemplo un Alzheimer moderado, quiero que entrego un poder. ¿Cómo es el poder? Depende. Un poder puede ser desde lo más amplio que te permita decidir, desde la venta de una vivienda, pues cancelar, o sea, total, o puede ser para actos concretos. Y también puede ser para una persona o para varias. Eso o sea, es que son a la carta los poderes. Tú puedes elegir el tipo de poder según el estilo de familia, el tipo de patrimonio. Eso los notarios tienen que encargarse de explicar todo eso. Y esos poderes a veces que tú entregas, dices, para que sea efectivo desde ahora, llevan ya la mayoría de ellos una cláusula que además le llaman poderes de ruina, porque puede ser un poder total, que abarque casi todas las áreas, menos el área en la que no va a abarcar nunca, va a ser el internamiento en un centro, ¿vale? Eso olvidaros. Tú puedes entregar a una persona que decida por ti cuestiones de salud, que lo puedes hacer, que te acompañe, pero nunca jamás le van a dejar, porque es inconstitucional, que a una persona que entra en un centro, digamos, y no hay una autorización judicial, eso no lo va a poder decidir aunque lo decidiese, va a necesitar la validación judicial. Pero como os decimos, esos poderes de ruina que les llaman así, un poder del tipo que sea, tú dejas incluida una cláusula para que sea también ejercitable cuando tú incurras en causa de incapacitación. O sea, son diferentes posibilidades. Una que son voluntades anticipadas que anticipas para el futuro cuando llegue la causa, otra que lo puedes desde ahora que se haga efectivo. ¿Por qué? Pues porque yo soy una persona con una demencia, o con una situación, por ejemplo, de imposibilidad física que me impide salir de casa, no quiero ir al banco, tengo varios pisos alquilados, no me puedo encargar de la gestión, pero a lo mejor hay decisiones que puedo tomar a nivel patrimonial. Entonces, son poderes, como os digo, que es que van al caso concreto y que se mantienen a pesar de la causa de incapacidad. ¿Qué ocurre? Que a lo mejor los notarios empiezan a pedir luego informes, claro, porque dicen, ¿y yo cómo sé que esta persona ahora ha llegado a esa causa de incapacitación? Y entonces, si yo he anticipado que quiero que fulanita tome por mí las decisiones, cuando yo esté en una causa de incapacitación que me impida decidir, el notario dice, o le pueden pedir a esa persona que acredite que esa causa ya está.
Entonces, sabemos que los notarios están pidiendo informes médicos también. ¿Por qué motivo? Están viniendo a la misma residencia. Claro, a veces. O que hacen visitas ¿Por a qué? familiares. Porque si les estamos pidiendo, por ejemplo, todas las cosas que están haciendo con las leyes es certificar cuando el Gobierno de Navarra igual no certifica a lo mejor esa guarda de hecho, pero un notario dice, yo puedo certificar que fulanita es la guardadora, puedo certificar que esta hermana es la guardadora, pero quiero pruebas, no solamente me voy a valer de lo que me dice esta señora, necesito que me prueben algo más, un informe que me diga que es la que va a tal, o algo que me traiga de servicios sociales. O sea, necesitan algo más. Ellos, ¿qué prefieren siempre? Que la persona con discapacidad mantenga la capacidad de comunicación mínima y sea la que decide. El notario está atado de pies y manos si tiene delante una persona que no puede hablar, que no se puede comunicar y tiene una hija que le dice, yo soy la guardadora. Hombre, si no hay más que una hija, pues no hay dudas. O si hay dos y los dos hijos vienen y los dos firman, tampoco. Pero habrá momentos donde va a haber, pues va a haber momentos críticos. Si el notario no lo ve claro, no lo va a firmar, normalmente, salvo excepciones, y entonces habrá que ir a la vía judicial. Eso es. Habrá que ir a la vía judicial, porque si hay ya una discrepancia entre bandos familiares, que sepáis que nosotros en la oficina muchas veces, cuando nos encontramos con discrepancias familiares sobre el cuidado, al margen de lo que tenga luego que iniciar la vía judicial y el apoyo que se le va, siempre decimos que intenten ir a mediación de Gobierno de Navarra. ¿Por qué? Porque al final los acuerdos que puedan tomar en esa sede de mediación van a ser mucho más, digamos, respetuosos con lo que es ese. Si tú vas a un juzgado, el juzgado va a decidir sin conocimiento real muchas veces de la situación. En cambio, en un proceso de mediación se pueden exponer posturas con libertad y hace que la decisión que se tome por lo menos sea consensuada. Y si ya hay una mayoría y se llega a algo, bueno, pues puedes evitar igual la vía judicial. O aunque luego vayas a llegar, ya es de otra manera distinta. O sea, que primer punto, desde luego, la mediación. Privada también existe, pero ya que hay un servicio público que admite estos casos, pues siempre orientamos a que se vaya ahí. Pero sobre todo es porque vemos ese daño que causan las familias, esas a veces no diferentes concepciones del cuidado de los mayores y que al final arrastran luego pues ya una separación familiar inevitable. Entonces, eso no lo salva el juzgado. Eso el juzgado lo que hace es enconarlo más. Tener claro eso, cuando se entra por aquella puerta, aquello no suele acabar bien, aquello acaba peor. Bueno, no sé qué pensará Natalia, ella también ha estado ahí bastante, sí. Pero había alguna mano por ahí levantada. Sí, una preguntita respecto a lo de la ratificación del notario. Yo he tenido algún caso que efectivamente la figura del guardador de hecho del Gobierno de Navarra en el banco no les ha servido. Y entonces sería el papel que nos enviasteis en su día del acta de notoriedad. Sí. Hacer eso, ¿no? No es lo mismo. Para que escriban el banco. Sí, eso es, justo. Porque ahí, digamos, ya hay una mayor, al final tiene una validez a nivel judicial, pues que es casi similar, es un poquito por debajo, pero casi similar a una autorización judicial. O sea, es casi como una resolución judicial, una resolución notarial. Por lo tanto, siempre pedimos que se intente esa vía, porque así evitas venir al juzgado, porque no hemos entrado en los tiempos, pero los tiempos para que te concedan la resolución del apoyo y nombren a la persona que va a tener esa curatela, esa representación, ahí sí que nos metemos en muchos meses por delante, pero muchos meses por delante. Entonces, claro, en ese tiempo, si tú lo has podido resolver por la vía notarial, que tampoco lo sabemos el coste, pero no creemos que sea tampoco muy caro, ¿no? Por lo menos intentarlo merece la pena, porque te evita muchos tiempos de espera en la vía judicial. Si ya no es posible, porque el notario ve que no tiene, como os decíamos, las garantías para poder proceder a la firma de ese documento, pues a esperar a que te resuelvan el apoyo en la vía judicial. Perdón. Yo tengo un caso que ha hecho acta de notoriedad, ha costado como 3 meses, el precio os puedo decir que ronda los 500 euros, más o menos, y que cuando ha ido al banco no ha podido, no le ha servido. Hoja de reclamación. Ojo, para cobrar unos cheques en favor de la persona con discapacidad, no para gastarlos, sino para cobrarlos. Y ha tenido problemas. Y no hizo la consulta en el banco antes de ir al notario, que también sería interesante, es decir... Hizo la consulta, no hay relación familiar, es una relación, digamos, de amistad. Hizo el acta el notario vino al centro, se llevó todos los informes médicos, o sea, el tocho es así, y estaba todo conforme, y cuando fue a hacer la gestión, bueno, pues ha tenido problemas. Sí que es verdad que luego sí que ha podido hacer algo, pero le ponen problemas aún y todo, con el acta de notoriedad, que era lo que yo veía, o sea, mi consejo fue hacer el acta de notoriedad, porque me parecía
pues eso, pero me la mejor refiero, fórmula. en la banca, cuando que la persona habría expuesto la situación y habría dicho, voy a hacer esto, voy a traer un acta de notoriedad, lo lógico es preguntarlo antes igual de hacerlo también. Si traigo esto, voy a poder hacer este tipo de gestión, porque también hay gestiones para las que tienen que ir a una autorización. Sí, a veces son capitalizar fondos, tal, hay cosas que hay que ir al juzgado sí o sí. Entonces ya el banco, ese criterio lo va a tener y te va a decir, con esto no, o si conoce que la situación familiar a lo mejor hay una situación de enemistad tal, va a decir, pues no lo sé, es que te digo, hay que ir al caso concreto, pero sí que está bien que, porque por ejemplo estamos viendo la Caixa está entrando a que sí que parece que va a tener una actitud posibilista hacia los actos de notoriedad y las certificaciones, pero hay otros bancos que igual no tienen esa misma actitud. Y aquí pues se les ha invitado por parte del Gobierno de Navarra, pero solamente ha venido la Caixa a una de las reuniones. Entonces ahí pues estamos todavía muy en ciernes, no sabemos a ver por dónde nos salen. Las autorizaciones judiciales, o sea, de la autorización al juzgado decano, después de estas casillas, después del ingreso residencial está la casilla de otros. Sí. Ahí se pone, pues por ejemplo, si hay que hacer la venta de acciones, fondos, gestiones de gran relevancia temas mercantiles, económica. por ejemplo, que te puede pasar que tenga la persona con discapacidad alguna sociedad mercantil, que tienes que ir. Hay cosas que nos han pasado a veces que ya lo añades al final y explicas brevemente, pero eso es para una autorización judicial. No sé, ¿alguna cosica más que tengáis alguna duda por ahí? Hola, Juana. Sepáis un poco también los precios que rondan. Claro, es que Según qué tipo de poder sea también. Claro. Puede ser un poder notarial concreto para el tema económica. Yo conozco sea un poder concreto. general amplio que le abarca poder hacer muchas gestiones, pues ronda casi 200 euros. Pues este era de salud. Al mismo precio, ¿eh? De salud y económico. Estaba bastante bien porque lo hemos visto y leído, 78 euros. Lo ha costado en Aldaba Doria, en la notaría. sí. Entonces, para que lo sepáis. Pero ¿qué ha pasado? Que lo que te contaba, que fueron al banco, esto sí que era en la Caixa. Y les dijo el de la Caixa que con esto no podían garantizar que viniera el paciente y sacara todo el dinero de una vez. Pero luego hablando con la Caixa sí se puede hacer otro tipo, una cuenta mancomunada, Claro. con el hermano y demás. Eso es. Entonces, bueno, pues nosotros sí que estamos intentando que vayan por poder notariar los que puedan Sí. para garantizar un poco... Sí, los al final hay apoyos. mucha diferencia. Lo mismo, hay notarios pues que igual les cuentas esto y les suena como un poco a chino y no les gusta y es una materia más compleja. Tampoco económicamente, hombre, una certificación, como tú has comentado, también es mucho más trabajo para ellos y tienen que requerir mucho más documentación y mirársela, pero un poder al final es como un testamento, que eso lo vas y lo haces súper rápido, no tiene tampoco relevancia para ellos hacer, pues hacer como churros. Ellos sí que ven que se está aumentando bastante y que cada vez hay más gente solicitando y les parecía pues lo mejor, ¿cuándo? Pues que vaya la persona que pueda comunicarse, porque sea la persona con discapacidad y puede ella elegir su voluntad, eso es lo que va a misa. Sobre eso luego además quedaros tranquilos porque al final si el poder se abusa del poder o se utiliza mal y vosotros detectáis que hay unas situaciones que no son conformes al cuidado con la persona y que se ven pues que se estuvieran haciendo pues digamos movimientos raros Mala y gestión. Para sí. eso está la medida judicial de Eso apoyo. es. Para eso antes también lo mismo. Si es que antes a los que comenzaban a veces las medidas y las solicitudes, algunos ya tenían poderes, pero que se estaban utilizando mal. Entonces ahí sí que os corresponde un poco igual estar al loro, porque si veis, Eso es. esta familia, pues yo no sé, aquí esta hija se supone que tiene tal y luego fíjate, o sea, si detectáis algo que os parezca que es importante, tenéis que ponerlo en conocimiento del juzgado, hacer el solicitar y en ese caso pues igual sería solicitar que se nombrase ese apoyo en la gestión si hay dudas razonables que se puedan, como digo, de alguna mínima que gocen de alguna mínima acreditación, ¿vale? Que es un poco esa barrera que también hacen los servicios sociales, la detección, o sea, lo informal funciona hasta que funciona, porque además las medidas de apoyo, cuando la ley habla de medidas de apoyo, tampoco habla solo de medidas de apoyo en el ámbito familiar, sino también muchas de ellas son en el ámbito social. De hecho, tenemos casos, por ejemplo, de personas casi en situación igual, pues no sé, de que no tengan, o sea, de calle, y que si las medidas sociales que se ponen en marcha de diferentes intervenciones, pues que solemos trabajar De y que nos sociales, claro, de servicio de atención a domicilio, Eso. de posibles apoyos. y que esa persona entra a esos apoyos y los acepta, en algún caso de enfermedad mental, que acepta pues la trabajadora familiar, que acepta el tema de la medicación, que tal, pues es que ahí, por ejemplo, dice, si las medidas sociales ya están funcionando, no hay que entrar al juzgado. Eso es. Ya se entrará cuando esa persona esté disfuncional o no esté aceptando. Cuando haya niegue todos los apoyos que se ofrezcan de unidad de barrio, servicio social Claro.
o de familiares en caso de que haya. O sea, que el hecho de la discapacidad en sí mismo, de la situación de vulnerabilidad, tampoco hace que haya que hacer la solicitud, sino que es eso, el que eso les ponga a una situación de peligro o de que ya se esté, digamos, dando esa situación, ¿no?, de que la persona se le esté de alguna manera o expoliando su patrimonio o no se le esté cuidando de manera debida. Y no sé, otra pregunta? ¿Algo más que queráis añadir? Yo lo que os digo es que ahora hay que esperar un poco, ¿vale?, a que esto ya se siente jurisprudencia y que desde el tribunales superiores van a concluir, habrá sentencias que van a ser concluyentes y con eso igual habrá cosas que, bueno, igual desde la Fiscalía, si hay algún cambio novedoso, pues elaborarán alguna nota y ya os la trasladarán, me imagino, que harán esa, y lo mismo desde la Fiscalía. Ellos, si entienden que hay cuestiones que se van a modificar, pues ya lo trasladarán a la sociedad a través de estas comisiones que tenemos, aunque son comisiones mixtas, que vienen muy bien porque está el ámbito judicial y también está luego lo que es la aplicación, ¿no?, de la norma. Pues yo creo que ahí van surgiendo esas cuestiones y es donde luego se pueden, a través también igual de derechos sociales, trasladar un poco al ámbito social. Por ejemplo, todo el tema de los informes y demás, yo creo que se está haciendo muy bien, porque ahora mismo en general no hay, o sea, lo contrario, se supone que los informes están llegando muy acordes a la nueva ley, salvo excepciones igual, a lo mejor del ámbito médico, que igual, pues eso, no son muy generalistas y no entran al detalle. En general, los informes sociales, yo creo que están llegando cada vez, ¿no?, mejor, Sí, y no hay... Las consultas que tengo yo pues son más trabajadoras sociales, trabajadores sociales que son nuevas, son nuevos, que han entrado ahora y que no saben. Pues bueno, llama tranquilamente. Pero en si general, puedo en un momento responderé, si no, lo siento, pues en cuanto me libre o nos libremos. Pero vamos, que yo creo que se está haciendo un trabajo muy bueno, lo está haciendo muy bien, porque está llegando y se está viendo que están resultando positivos y que sirven mucho a la resolución de los juzgados. Así que otro trabajo más, que es que sois imprescindibles y cada vez más, y para los juzgados cada vez más, porque necesitan de vuestra información para tomar decisiones más acordes, ¿no?, a muchos temas. Pues por nuestra parte no sé cómo vamos de hora, pero teníamos... Vamos para el descanso que vamos a tener ahora. Muy bien. Faltan 15 minutos y sí, está todo preparado. No es problema, lo que pasa es que me da mucha pena que están aquí estas dos personas tan completas y con tanta experiencia. Sí que es cierto que compañeros y compañeras que estamos aquí, tanto de salud como de hospitales, como de servicios sociales de base, que yo he intentado que vinieran las máximas personas posibles, me decíais, es un tema súper interesante, nos va a ayudar mucho, ¿no?, en el día a día, y os animo a que, bueno, pues a que las dudas que tengáis, que no colapsemos a las compañeras cuando se acaben las jornadas hoy, sino que aprovechemos ahora y que podamos escucharlas el resto. Y ya sabéis que cuando una persona hace una pregunta, el resto aprendemos. Y vamos a aprovechar también que tenemos el potencial del Gobierno de Navarra aquí con Olga y con Natalia, que ya sabemos que les preguntamos cualquier duda, que ellas nos ayudan de forma bastante inmediata. Y bueno, pues aunar entre todas esas dudas y esas sugerencias. Quería también decir que este material se os va a facilitar. Y también, por último, deciros que estas jornadas se están grabando, ¿vale? Por la importancia, última hora, que nos sugirió, nos hizo la sugerencia desde el Gobierno de Navarra, ¿vale? Porque es verdad que hay mucha gente que se ha quedado sin poder venir, por tema de agendas, lo que decía inicialmente, ¿vale? Entonces, que aprovechemos este momento que queda para poder preguntar cualquier duda. Y nos queda, bueno, pues si no hay ninguna intervención, es cierto que luego daremos paso al tema de las sujeciones, pero realmente la ley es una cosa que nos preocupaba y que nos interesaba muchísimo a todas y a todos. Y luego, por último, también deciros que os hemos facilitado una encuesta que a nosotras nos ayuda también para poder rellenarla de 6 o 7 ítems. Muy sencilla, y pasaremos también a daros al final los certificados de asistencia. Ahora, me comentan que ahora, ¿vale? Pero cuando vayamos de forma informal a tomar algo. Ahora preguntar, pensar y preguntar, que seguro que tenemos dudas, ¿eh? Seguro. Decir una cosa. Perdonad, chicos,
junto con la documentación, ya sea para medida judicial de apoyo, autorización judicial, informe médico, informe social. Si al final, si veis que vosotros no tenéis la información completa suficiente, los familiares también pueden hacer un escrito, se puede aportar. ¿Vale? Al final los familiares son los que viven en primera plana toda la situación problemática que sea, también se puede aportar, ¿vale? Puede ayudar. Bueno, yo tenía algo más también que comentar que se nos ha pasado en esto general, el tema de las medidas cautelares, que me extraña que no haya preguntado nadie por las medidas cautelares, famosas medidas cautelares. Ya sabéis que cuando hay casos de extrema necesidad, donde igual sobre todo en servicios sociales se detectan personas que a lo mejor están en una situación casi de inanición, pues con una problemática ya de salud ya vital, ¿no? Que casi en esos casos donde haya, digamos, ya un peligro prácticamente vital, por el tema de la soledad total o de que se esté en una situación ya, pues no sé, a veces ponemos el típico ejemplo de casos Diógenes. Esos casos, cuando se detectan, se puede solicitar directamente una medida cautelar de intervención. Las medidas pueden ser de dos tipos. Hay económicas, que sería para aquellos casos donde hay también una detección de una situación, de un expolio, digamos, familiar, pues gente a lo mejor que pueda tener pues no sé, la relación con un vecino, con un amigo de la calle que le está, digamos, esquilmando todo su patrimonio, su cuenta. Se puede ahí solicitar rápidamente también la medida a nivel económico-patrimonial, que es en ese caso el defensor judicial, que sería la fundación, es la que va a ejercer el control de esa cuenta de manera bastante inmediata. Y si se solicita la medida del ingreso involuntario en contra de la voluntad, ahí sí que es una medida rápida. Una medida que se suele tomar, a lo mejor depende, pues en una semana, en 10 días. Claro, lo que decimos siempre, puedes tener la autorización judicial del ingreso, pero como no tengas el centro, tampoco tienes nada. No sé hasta qué punto Gobierno de Navarra, si ve una autorización judicial, hombre, entiendo que igual pues se intentará de alguna manera buscar cómo fuera el acomodo a esa persona. Pero tiene que ir de la mano. O sea, los juzgados no encuentran los recursos. O sea, os dan la autorización para que la persona ingrese en el recurso más adecuado, pero a la vez hay que estar en la búsqueda del recurso adecuado. Las medidas cautelares tienen que ir acompañadas de que luego eso tú la pides de manera excepcional, pides que el juzgado adelante la decisión que va a tomar. ¿Por qué? Porque el apoyo que le vas a pedir a esa persona, porque igual está sola, no tiene familia, hay que decidir por ella, va a tardar meses en salir. Y como no puedes esperar a que te salga la resolución en 10 meses, adelantas la medida de esa medida cautelar. Y ahí lo mismo, se intenta ver a la persona con la discapacidad, porque la ley así lo indica. Pero si hay una urgencia tal que hay que hacer un ingreso inmediato y no se puede, se obtendrá la autorización. Se le puede ingresar a la persona aunque no se le haya visto a la persona con discapacidad. Luego, durante el proceso que le llaman el principal, es cuando ya le van a ver a la persona, irán al centro a verla, van a explorar a los familiares. En función de la urgencia y de la posibilidad, hay veces que tampoco se puede ver a los familiares al tomar la decisión de la medida cautelar. Tiene que ser algo más rápido y más inmediato. Pero sí que las medidas cautelares no son algo que se presentan solas, ¿vale? Van siempre acompañados de la medida de apoyo. Y a veces ocurre que tú has metido la medida de apoyo y en ese momento no se daba una situación de urgencia, pero luego la persona empezaba a empeorar, pues a nivel a lo mejor cognitivo, ha tenido un bajón importante y encima cierra la puerta de casa y no sabemos cómo está, y es que no abres la puerta de casa con la policía y te encuentras que aquello es un desbarajuste, entonces pides una medida rápidamente también dentro de la que ya hay en el juzgado y pides directamente al juzgado. Directamente al juzgado que se esté encargando de la principal y le pides, ¿en base a qué? A unos informes. Claro, el juzgado dice, pruébame que tengo que intervenir de manera rápida. Entonces te va a pedir un informe social, que sobre todo suelen ser informes sociales más, o médicos si es el caso, para poder intervenir de manera, pues eso, digamos, repentina. Y eso sigue estando igual, o sea, eso no cambió prácticamente con la nueva ley, sigue de una manera muy, muy similar. O sea, que eso se va a poder dar igualmente. Diferente de eso es el internamiento involuntario, ¿vale? Que también yo creo que ya conoceréis. La figura del internamiento involuntario psiquiátrico para personas que tengan un brote, digamos, de una psicosis de algún tipo que no esté a lo mejor diagnosticada bien o que no se esté medicando adecuadamente, esa figura, aunque la lleva el mismo juzgado de instancia 8, es una figura automática que, digamos, se pone en marcha directamente desde el ámbito psiquiátrico. O sea, si ingresa a un abuelo porque está, digamos, psicotizado, porque le ha dado un brote de algo que no sabéis muy bien qué es, y hay que meterlo de manera urgente en las UHPs, directamente el servicio de psiquiatría va a solicitar al juzgado, con un informe médico, la autorización judicial que convalide que la persona se quede ingresada de manera en ese servicio, o se tiene que ir igual a Padre Meni, a un servicio de media estancia,
con la misma convalidación, ahí por ejemplo también sirve que la persona pase de un recurso a otro. ¿Y hasta cuándo es válida la autorización? Hasta que se le da el alta médica total. Esa persona sale de alta médica a los 4 meses de padre Meni, pues ya está, esa convalidación ya va a dejar de tener efecto. Se pone otra vez psicotizado a los 2 años porque otra vez tiene un brote no sé qué, otro internamiento. ¿Vale? Pero eso es una vía diferente, ahí sí que el juzgado actúa de manera muy rápida, lo mismo, antes iban en persona a la comisión judicial, ahora lo hacen a través de una videollamada, en principio, salvo casos excepcionales, y los autos son inmediatos, porque ahí eso sí que no puede estar la persona ingresada más de 72 horas sin la pertinente autorización judicial. ¿Vale? Y que sepáis, ahí por ejemplo es que el 99%, casi todos los autorizan, porque al final es un criterio médico. Si el psiquiatra dice que la persona tiene que quedar ingresada y ella no tiene voluntad, normalmente la jueza pues siempre lo va a autorizar. Y luego ellos tienen la posibilidad de recurrir con abogado y procurador ese internamiento, pero eso ya, bueno, ya se queda en el juzgado, pero de momento se queda ingresado seguro. ¿Vale? Esa parte es importante que queríamos que se nos había pasado, pero no la tengo incluida en la presentación. Si quieres pasar a tu pregunta. Yo quería preguntar, en cuanto a las figuras de apoyo antes de llegar al juzgado, tengo muchas dudas en cuanto a competencias, a cuál recurrir, ¿no? Existe la resolución del guardador de hecho, ¿verdad? Primero de todo, igual no hay que hacer nada, es que yo eso también lo puse por ahí porque dije es importantísimo, es que no necesitamos etiquetas ni permisos para todo en nuestra vida, basta de tanto etiquetismo y de tanto... o sea, la guarda de hecho se ejerce en el cuidado de los familiares como lo hemos hecho cuidado siempre, del día a día, en la cercanía. Informal. Entonces, si no hace falta para nada, porque imagínate que tú tienes 3 hermanos avenidos, hay un acuerdo que hace la gestión económica y encima está en la cuenta, que otra cosa que también recomendamos encarecidamente, que tengan familiares en las cuentas bancarias para que así puedas prevenir. Ahí sí que puedes prevenir. Si ya tienes a un hijo, a 2 hijos, para que puedan gestionar luego cuando tú no puedas hacerlo. Entonces, si esas posibilidades funcionan y en la gestión de los cuidados no es necesario otras intervenciones porque no hay patrimonio o porque no hace necesario, porque en la cuenta hay un patrimonio suficiente con el que se paga, por ejemplo, los cuidados y demás, no hay que hacer nada. No necesitamos una etiqueta y un certificado de guardador de hecho, porque precisamente esa es la naturaleza de la guarda, la informalidad. Es decir, es algo que se ejerce pues, en la familiaridad. Mucho mejor esto, de verdad os digo, que no lo otro de antes, que era pasar por el juzgado muchas veces por la venta de una vivienda o porque tiene que renunciar a una herencia, porque tiene que aceptarla y luego te quedas de por vida con la obligación de presentar cuentas a una señora, a un juzgado ahí, no tiene sentido. Por lo tanto, la figura del guardador de hecho sirve para todas esas cositas que habéis puesto también del artículo 297 del Código Civil. Ahí o sea, el guardador de hecho sirve para... O sea, el guardador es el que tendría que solicitar al juez permiso para eso, porque la ley... Eso son gestiones de gran relevancia que sí o sí hay que pedir autorización. Pero es que también anteriormente tú eras tutor de tu madre, por ejemplo, tutora de tu madre, y también aunque fueras la tutora, para vender su vivienda tenías que pedir la autorización al juzgado. Para renunciar a una herencia tenías que pedir la autorización. Igualmente tenías que pedir. Entonces, digamos, ahora se ha ido de manera rápida la autorización, evitando la incapacitación previa. ¿Cuándo? Cuando el guardador de hecho ejerce su labor y puede hacer esa solicitud él mismo. Si no hay familiares directos, por ejemplo, imagínate, una persona sola, tiene una vivienda, no la va a poder, es que ya hay que ir a los apoyos, porque ya dices, es que nadie puede hacer eso, un servicio social no puede solicitar la venta de un inmueble, por lo tanto ahí ya la propia, a veces dices, no es la relevancia del caso, la enjundia, sino que no hay otra red que te va a poder... ¿Me entiendes? Esa es la... Entonces, por ejemplo, el tema bancario, pues depende, si ya estás autorizado en la cuenta, de maravilla, que no estás, pero tengo una certificación de Gobierno de Navarra, si la cuenta es de poca enjundia y además lo que pido es sacar algo para pagar, yo qué sé, el sonotone de mi madre, pues igual no te van a poner pegas, pero si quiero sacar 10.000 euros, sin más ni más, aunque tenga la certificación de Gobierno de Navarra, la banca va a decir, oye, no, esto no. Entonces, la banca también está preparando un decálogo, por lo menos la CaixaBank, de cuándo y qué se va a poder hacer con esas certificaciones y cuándo también la banca va a tener la obligatoriedad de trasladar a la Fiscalía movimientos que vea sospechosos. Ellos sí que lo pueden hacer. Si tú ves que una persona te viene siempre acompañada de su cuidador, hombre, y cada vez que viene 1.000 euros y otros 1.000 euros, hombre, hay situaciones que ya de por sí pueden ser un poco, entonces ahí la banca también está preparando un poco cuándo damos el paso de ir a la Fiscalía a poner en conocimiento situaciones que pudieran estar vulnerando a una persona con discapacidad. Entonces están también en esa preparación un poco ellos de su materia. La importancia de... Perdón, que no sé si he terminado. No, de los familiares, porque es lo que mayormente me viene a mí cuando se solicitan las medidas judiciales de apoyo, la relación de familiares.
que no quieren seguir teniendo más contacto con esa persona que se quiere ingresar o que se quiere tomar alguna medida de apoyo, que se quieren desentender, aun y todo, que por favor, que consten datos completos. Sí. Es básicamente para que tengan su momento en la comparecencia del juzgado de decir, he tenido relación, pero hasta aquí no quiero tener por XX motivos. Es para que el juzgado tenga el momento el juzgado de decir, vale, por más que no quieran saber más, que consten datos completos, si no la solicitud no se va a iniciar. Al hilo de esto, complementando la información de mi compañera, que sepáis que, por ejemplo... Por X motivo que sea. A veces ocurre que empieza un procedimiento judicial y esas, digamos, facciones familiares dicen, oye, es que no estoy de acuerdo con lo que ha dicho mi hermano en la solicitud. Como para empezar, la información no la van a ver los familiares, salvo que se personen. Por lo tanto, si se comienza un procedimiento judicial, por lo menos por alguna de vosotras, y veis que hay familiares que entienden que eso está muy mal, decirles, mira, persónate en el juzgado, que es coger abogado y procurador, entras en el procedimiento judicial, eso les da acceso a ver la documental que existe y a oponerse a ciertos trámites. Entonces, la única posibilidad de ver la documental, las razones por las que se ha iniciado el proceso y además intervenir en algo más que lo que sea la mera pregunta que te van a hacer en el juzgado, las 4 preguntas que son si conoces a la persona, estás de acuerdo con el trámite, te ofreces o te postulas a la figura, todo eso, para poder hacer algo más hay que personarse. Y en cuanto ya te personas con procurador, tienes acceso a toda la documental y también tu procurador puede plantear otras pruebas distintas y puede plantear tu versión de la situación y por qué tú te opones a que tu hermana fulanita sea la que sea el apoyo. Entonces, eso lo tiene que decidir luego el juzgado. Otra cosa también importante, las visitas. El juzgado aquí cuando te nombran curador de tu madre, no va incluida en general, salvo que se presente ya en la demanda del letrado y demás, decisiones sobre cómo van a ser las visitas con esa persona. Si os veis con una problemática importante, claro, como guardadores, de hecho, vosotros también tenéis la obligación de gestionar las visitas para vuestro guardado o guardada de manera que tenga una relación que sea positiva, que sea acorde a lo que hubiera sido su voluntad, sus deseos. Entonces, tendréis que gestionar cómo se van a realizar esas visitas. Si consideráis que hay un hijo que es una influencia muy negativa y cada vez que viene deja a la persona hecha polvo 3 días, pues igual tendréis que ver, oye, pues la visita va a ser con esta acompañante que va a estar también en la sala. O sea, eso yo entiendo que a nivel interno tendréis que darle una vuelta. Cómo el ejercicio de la guarda, de hecho, tiene que proteger a las personas que tienen esa discapacidad. Y en caso de que las personas, imagínate, no se adecuasen a vuestra gestión de esas visitas, como guardadores de hecho que sois, les cabe a ellos la posibilidad de pedirlo al juez o al juzgado, que lo pidan ellos. Exacto. O sea, que ellos den el paso de decir, mira, es que yo traigo esta demanda. Los juzgados de familia tienen que decidir eso. Es como cuando tienes visitas con los nietos y no te dejan los padres verlos. También los abuelos a veces tienen que ir al juzgado a pedir la visita. Aquí lo mismo. Oye, que tengo mi hermano tal, que pues es que, mira, no quiero que venga. Y vosotros diréis, es que puede entrar al centro. Pues si no quieres que venga, vete al juzgado y pide por qué no quieres que venga, argumenta y que el juez eso lo decida en otra resolución. ¿De acuerdo? Pero no, eso en general nunca se va a decidir cuando resuelves quién va a ser el representante. Ahí, por ejemplo, ocurre. Si a ti te dan esa representación de tu madre y tú te la llevas a vivir a tu casa, pues ya igual con tu hermano con el que no te hablas no quieres que entre y como no le vas a dejar que entre a tu casa ya no ve a la madre. Eso nos lo encontramos muchas veces. Esas personas la única posibilidad que tienen es ir al juzgado, si no se llega a través de la mediación, que a veces suele ser imposible llegar a un acuerdo, ir a la vía judicial, argumentar por qué quieren las visitas, cómo las quieren y el juzgado pues resolverá como hace con los menores. Verás si vas, hombre, en punto de encuentro, de momento igual hay que inventarse también un punto de encuentro para estas visitas, igual hacemos la sugerencia, pero pues articularás y pues que la salida del domicilio del otro hermano, 3 horas, o sea, esos son temas que hay que resolverlos en el caso concreto y pedir al juzgado y argumentar en cada caso la demanda, el por qué, acreditarlo y la juzgadora pues resolverá lo pertinente. Sí. Sí. Que me ha quedado una duda con respecto a los ingresos residenciales en centro. Si una persona tiene un inicio de demencia o moderada, pero tiene conciencia del ingreso residencial, firma el ingreso tal y como habéis comentado, ¿no? Se le explica y demás. Lo firma, la demencia va avanzando, la persona lleva ya un tiempo
¿Qué sucede entonces? Luego, a posteriori, cuando ya no tiene conciencia del lugar donde se encuentra ni nada, hay que solicitar autorización. ¿Qué te contesto? ¿Con la ley o con lo que pienso realmente? Con lo que tenemos que hacer. Mira, con lo que tenemos que hacer a nivel práctico. Sinceramente, o sea, es que decir, además me da igual que se quede grabado, o sea, sinceramente, ¿cómo han podido hacer algo tan estúpido? Es que ya basta de tanta tontería, por favor, o sea, no tenemos tiempo para dedicarnos a ese tipo. Si una persona está afirmando que desea estar en un centro residencial, que lo ha afirmado conscientemente, ¿quiénes somos para dudar de esa palabra que él ha dado en ese momento? Esa persona ya ha tomado la decisión. Es que ahí la justicia se estaría, vamos, me parece que a nivel ético habría que darle una vuelta a si hay que, esa para mí ya es que no tienen razón y si en de un ser. Futuro, los familiares porque presentan la negativa. Para empezar, no es acorde a la voluntad. O sea, si tienes que ser acorde a la voluntad, preferencias y deseos, que ya lo ha sido esa persona cuando ha hecho esa firma, ¿por qué? ¿Quién eres tú para cuestionarle luego esa voluntad posterior y cuando ya no va a poder decidir porque no es capaz? En todo caso, si tú detectas que ahí se está dando alguna disfunción en el cuidado, pues porque no se está ejerciendo de manera adecuada, porque parece que eso pueda ser contrario a su dignidad, pues ya solicitarás algo por parte del juzgado, pero ya sería, o sea, si no tenemos tiempo para resolver lo urgente, si ya nos centramos en eso, ya os digo que el juzgado se colapsa muy fácil, ¿eh? Con que os pongáis aquí todas de acuerdo, empezar a mandar tal, ya, entonces digo, no, o sea, vamos a utilizar la lógica que al final las normas hay que utilizarlas. Desde mi experiencia como trabajadora social en psicogeriatría Benito Meni de Elizondo, la señora en su día había firmado el ingreso en residencia, fue avanzando el tiempo. La persona me venía, la señora, encantadora de San Sebastián, decía, me quiere ir de casa, me quiere ir de casa. Decía, vete, baja las escaleras y vete. Yo no soy nadie, vete. No, se le olvidaba el segundo, se iba al baño. Oiga, pues que siga lo cotidiano. Y si los familiares más adelante se niegan, esos familiares se van a hacer cargo de esa persona en el día a día, tal como le estáis cuidando vosotros en la residencia. Eso también hay que plantearlo. El cambio a otro centro, en principio, no es tema del juzgado, salvo que ahí es un tema que ya, o sea, si se ha concedido, como os he dicho, la autorización, el juzgado no va a entrar. Y el familiar va y la quiere cambiar. ¿Y ahí vosotros no tenéis algún protocolo interno que os dice cómo actuar en esas situaciones? ¿Tendréis ese tipo de, se os plantearán ese tipo de situaciones, me imagino, ¿no? Habitualmente. Que a lo mejor viene alguien y dice, oye, me la quiero llevar aquí algo más barato. Entonces, claro, pues eso, ¿qué hacéis cuando os pasa? Sabréis vosotras más que nosotras, no sabemos qué hacéis. Porque ahí me refiero, no es un tema tanto del juzgado. El juzgado ha autorizado el ingreso en un centro. Si en ese centro luego la familia no lo puede pagar, que eso ocurrirá también bastante a menudo, decidirá que lo quiere sacar o que lo quiere cambiar. No es un tema tanto del juzgado. Habrá que ver cuál es el caso, si es por necesidad económica, si es porque es por cercanía de esa persona, por si hay una problemática familiar, por interés, desinterés o confrontamiento con el centro. No es un tema que entre en la vía judicial, al menos porque eso no tiene que ver en realidad con el apoyo. En todo caso, ¿quién va a decidir? Hombre, lo que sí que se puede hacer es, si hay una discrepancia tan importante, igual habrá que, ya es una discrepancia familiar, es una disfunción, si ellos no están de acuerdo. Otra cosa es que estén todos de acuerdo y os planteen eso como un acuerdo familiar. Si hay una discrepancia importante, van a tener que ir al juzgado, pero ya no sino igual es porque es la discrepancia de fondo sobre el cuidado. Y entonces habrá que, el juez, ¿qué va a hacer? Nombrar un representante y va a decidir el representante que el juez elija. La otra facción de la familia tendrá que acatar lo que la familia que digamos, o sea, lo que el familiar que tenga la representación decida. Claro. Sí, sí, sí. Que ha afirmado que quiere estar en ese centro. Una persona que ha ingresado y lleva un montón de años en un centro, ¿vale? Y de repente la familia decide unilateralmente cambiarla a un centro por una cuestión económica y están todos de acuerdo y demás. Aunque la decisión de la persona inicial era ingresar y estar allí, si la persona decide por esa posibilidad cambiarla a un centro, ahí donde queda... A ver, yo, pregunto, que igual no es el caso, es pero... que si esa persona no tiene capacidad económica, pues que vaya generando la deuda en la residencia, que luego la familia no acepte la herencia. Si es una persona que tiene capacidad económica... Yo creo que son temas que se tendrán que plantear a lo mejor en otro entorno, porque lo que entendemos es que no es del entorno judicial. La autorización, la autorización y la representación, si tú decides por esa persona, la autorización judicial es el ingreso en un centro adecuado a sus características. No entra sobre todo en la parte más económica, entra en sus características a nivel de cuidados. Entonces, si luego eso en todo caso hay que ponderar. Si tu situación económica no te permite llegar al mejor cuidado, pero sí que vas a tener otro centro que te va a dar un cuidado adecuado,
pues igual ahí los familiares, en un acuerdo familiar, deciden cambiarlo, pues es que es un cambio razonable, ¿no? Como cuando nos cambiamos de piso, cuando nos cambiamos... O sea, son decisiones que de alguna manera, hombre, si la voluntad ha sido... es que habría que ver cada caso concreto, pero desde luego yo os digo que en principio en materia judicial no sería, no sería. Natalia, la jefa de sección, sí que nos puede ayudar un poco. Eso es, ¿cómo funciona eso? ¿Se me oye? Eso que no sé si voy a resolver la duda. Sí que es verdad que es un tema que salió el otro día con las compañeras de Amavir, el tema de los traslados de centro. No era tanto un tema judicial, pero sí igual algunas dudas. Hay personas que se trasladan de centro porque hay una voluntad de las familias y hasta qué punto eso puede ser perjudicial para la persona a la que estemos atendiendo en nuestro centro. Que no sé si la consulta va por ahí, pero yo creo que igual a Esmeralda le ha recordado la conversación que tuvimos el otro día. Entonces, sí que es verdad que nosotras normalmente no ponemos en cuestión las solicitudes de traslado de centro, porque lo que nos llega a nosotros como Gobierno de Navarra dentro de las plazas públicas es que a muchísima gente, por desgracia, la tenemos que llevar a sitios muy alejados de lo que ha sido su domicilio habitual o de lo que es el domicilio de las personas a las que quieren. Entonces, normalmente cuando hay una solicitud de traslado y tenemos oportunidad de traernos, digo de traernos a Pamplona porque en realidad en el resto de zonas no solemos tener problemas, pues desde luego que encantadas de hacerlo, avisamos a la familia, pero sí que es verdad que si en algún momento detectamos o detectáis vosotras, porque nos ha pasado y nos ha pasado con varios casos, personas pues que hemos tenido conocimientos de que la adaptación del centro a la persona o de la persona al centro en aquella época fue muy complicada, o de que es una persona que, por lo que sea, ¿no? Entendemos o entendéis, vosotras que estáis en el centro y que las conocéis bastante mejor, o tenéis alguna duda, ¿no? De que eso pueda ser bueno. Eso no es ningún problema, no es la primera vez que nosotros normalmente cuando nos solicitan los traslados siempre le preguntamos a la familia, oye, ¿estáis seguros? ¿Lleva mucho tiempo ya en este centro? ¿Qué tal está? ¿Qué crees que le puede suponer? Creemos que sí, vale, pero si en un momento dado veis que hay una discrepancia o que tenéis una duda de esta persona yo creo pues está en una residencia muy familiar, muy chiquitica, le costó mucho y nos ha costado mucho hacernos con ella y igual va a pasar a un centro muy grande en el que todo eso ya se lo avisamos a las familias normalmente, ¿no? Que los centros en Pamplona son más grandes, no son ni mejores ni peores, pero sí que son distintos, que puede haber más rotación de personal de lo que están acostumbrados. Entonces, no tengáis ningún problema en que si tenéis cualquier duda cuando os proponemos un traslado o cuando una familia solicita un traslado, y no será la primera vez que bajamos a un centro y hacemos una reunión a tres bandas con la familia, con el centro, un poco para saber, ¿no? En qué situación está la persona, porque nosotras no conocemos a todas las personas que están en los centros, ni mucho menos, pero eso no sería, vamos, nada extraño en el proceder ni de la sección ni de las residencias. Ya la vía judicial yo creo que es algo, ¿no? que es como ya tendría que haber un problema y un tira y afloja muy grande. No nos hemos... Sí, estoy recordando como media docena de casos en los últimos años, así que nos hayan generado muchas dudas, que hayamos tenido que estar con las familias, que hayamos tenido que reunir incluso a los dos centros, el centro de origen y el centro de destino, ver un poco cómo se podía hacer mejor. O sea, si detectáis eso, os preocupa una solicitud de traslado concreta, vamos, con la sección nuestra, perfectamente. No olvides, yo estoy ahora de directora en Amavir Argaray, pero la inmensa mayoría de los que me conocéis aquí, soy trabajadora social en diferentes ámbitos y me ha tocado todas estas dudas y así últimamente tenemos entre el público a una compañera de la sección de personas mayores, en el cual yo tengo el caso que comenta también Natalia, 7 años en una residencia, 94 años traslado, y yo planteé la duda, ¿no? Realmente, claro, muchas veces las preferencias en las familias es lo que conllevan estos traslados, que a nosotros nos generan dudas. Lo que dice Natalia no es ni mejor ni peor. De hecho, nosotros contamos con 6 residencias en Navarra, 4 en Pamplona, 2 en pueblos, en localidades más pequeñitas, en Erro y en Betelu, en el cual muchas veces sí que podemos dar esa facilidad o esa posibilidad de ahora en residencia pequeñita y luego a traslado a residencia más grande, ojo, siempre y cuando la valoración del equipo del Gobierno de Navarra nos lo valide, ¿no? Pero sí que es cierto que cualquier duda, cualquier cosa, a mí me ha pasado, nos hemos planteado estas
particularidades y yo no he tenido ninguna duda desde técnica como trabajadora social o como directora, porque estás en el equipo interdisciplinar de plantear esto con el Gobierno de Navarra, con las compañeras de sección. Tenemos aquí a Ana y siempre nos han facilitado. Entonces, que cualquier cosica, pues yo también apelo a que lo comentéis con ellas. No sé si tenemos ahora alguna duda o más o alguna sugerencia, porque, bueno, pues estamos ahora para dar paso al descanso. Vamos a hacer corrillos, vamos a hablar de todo esto también. y por mi parte, de verdad agradeceros. Las compañeras, si dan por finalizada, ¿os vais a quedar también? Sí, nos quedaremos. Vale, estupendo, se van a quedar también en la segunda parte. Y si os parece, muy bien, nos dejamos descansar un poco, que si no... pasamos a una sala que tenemos continua para tomar algo, ¿vale?